Durante más de 5 décadas, El Chavo del Ocho ha sido uno de los programas más exitosos de la historia de la televisión en español. Pero detrás de ese fenómeno televisivo existe otra historia. Con el paso de los años, surgieron disputas legales, conflictos entre sus protagonistas, proyectos cancelados, episodios perdidos, rumores que todavía hoy generan debate y acontecimientos reales que marcaron para siempre el destino del elenco. Algunas de estas historias están perfectamente documentadas. Otras nacieron entre los propios fanáticos y terminaron convirtiéndose en leyendas del programa. Algunas de ellas, incluso hoy, siguen sin tener una respuesta definitiva. Descendamos por el iceberg de El Chavo del Ocho. Cuando El Chavo del Ocho comenzó a consolidarse como programa independiente en el año 1973, nadie imaginaba que, en pocos años, iba a transformarse en un fenómeno internacional. Sin embargo, antes de alcanzar el éxito absoluto, el elenco atravesó cambios importantes que modificaron para siempre la historia de la serie. Uno de los primeros ocurrió con María Antonieta de las Nieves. En 1973, la actriz quedó embarazada de su primer hijo y solicitó un tiempo de descanso para alejarse temporalmente de las grabaciones. Su intención era regresar una vez terminado ese periodo, pero mientras permanecía fuera, recibió una propuesta laboral de otra televisora para protagonizar su propio programa. En ese momento, el futuro del Chavo del Ocho todavía era incierto. La actriz consideró que la serie podía perder popularidad con el paso del tiempo y decidió aceptar la nueva oportunidad. La realidad terminó siendo completamente distinta. Durante su ausencia, el programa alcanzó niveles de audiencia sin precedentes y comenzó su expansión internacional. Al comprobar el impacto que había alcanzado la serie, María Antonieta de las Nieves regresó hasta que disimular la gestación les fue imposible. El guión justificó su ausencia temporal, indicando que el personaje se había ido a vivir con sus tías a Guanajuato. Entre los materiales más buscados por los seguidores del programa se encuentran los errores de grabación, conocidos popularmente como bloopers. Sin embargo, todo indica que gran parte de ese material ya no existe al día de hoy. Durante la década de 1970, las cintas de video representaban un recurso muy costoso. Las producciones televisivas reutilizaban constantemente esos soportes para ahorrar gastos, y muchas escenas descartadas eran grabadas nuevamente sobre el mismo material. Por ese motivo, los errores registrados durante las grabaciones rara vez se conservaron. En otras ocasiones, simplemente se repetía la escena hasta obtener una versión aceptable y el material anterior desaparecía para siempre. Aunque ocasionalmente han aparecido pequeños fragmentos detrás de cámaras, la mayoría de los fanáticos coincide en que los verdaderos bloopers de la etapa clásica de El Chavo del Ocho probablemente se perdieron hace décadas. A comienzos de los años 2000 comenzó uno de los proyectos más ambiciosos relacionados con la franquicia: llevar la vecindad al formato de animación. Antes de llegar al diseño definitivo, existieron varias propuestas visuales para los personajes. Una de ellas fue la favorita del propio Roberto Gómez Bolaños, y durante algún tiempo se utilizó en productos promocionales y material publicitario. Sin embargo, cuando la producción de la serie comenzó oficialmente, el estudio concluyó que aquellos diseños no funcionaban correctamente para la animación. Los personajes fueron rediseñados con rasgos más caricaturescos y a la vez expresivos, dando origen a la apariencia que finalmente conocería el público cuando El Chavo del Ocho animado debutó en televisión. Los primeros bocetos quedaron como una curiosidad poco conocida entre los coleccionistas y los seguidores de la serie. Durante décadas, parecía imposible imaginar una programación televisiva sin El Chavo del Ocho. Sin embargo, en el año 2020 ocurrió algo inesperado.
Las emisiones del programa fueron retiradas prácticamente de todos los canales del mundo, después de que el grupo Chespirito y Televisa no lograran alcanzar un nuevo acuerdo sobre los derechos de distribución. Después de más de 40 años de transmisiones ininterrumpidas, la serie desapareció de la televisión abierta y también fue retirada de varias plataformas digitales. Pero si hubo un actor cuya ausencia modificó por completo la dinámica de la vecindad, ese fue Ramón Valdés. Su interpretación de Don Ramón se convirtió rápidamente en uno de los pilares del programa. Sin embargo, a finales de la década del 70 decidió abandonar el elenco. Con el paso de los años, surgieron distintas versiones sobre los verdaderos motivos de su salida. La más difundida sostiene que la relación laboral había comenzado a deteriorarse y que Ramón Valdés no compartía algunas decisiones que, según diversos integrantes del equipo, Florinda Mesa empezaba a asumir dentro de la producción. Aunque nunca existió una explicación oficial única, lo cierto es que Don Ramón desapareció del programa durante varios años. En ese tiempo, participó en otros proyectos y redujo considerablemente su actividad televisiva. En el año 1981 regresó brevemente al elenco de Chespirito. Algunas versiones sostienen que atravesaba un momento económico complicado y decidió volver a trabajar junto a sus antiguos compañeros. Sin embargo, aquella segunda etapa fue muy corta. Pocos meses después, abandonó nuevamente la producción. Uno de los aspectos más característicos de El Chavo del Ocho siempre fue su música. Melodías alegres que acompañaban percusiones, caídas, escenas emotivas y momentos de humor que millones de espectadores recuerdan hasta la actualidad. Sin embargo, durante muchos años, gran parte de esas composiciones se utilizaron sin que existieran los derechos correspondientes para su explotación internacional. Las piezas pertenecían principalmente a bibliotecas musicales europeas y a composiciones como Jean-Jacques Perrey, además de incluir obras administradas por grandes compañías, entre ellas Disney. Durante décadas, el tema pasó prácticamente inadvertido, pero cuando los propietarios de esos derechos reclamaron legalmente su utilización, Televisa se vio obligada a modificar buena parte del material original. Como consecuencia, numerosos episodios fueron remasterizados con nuevas bandas sonoras que reemplazaron las melodías clásicas. En el año 2021 parecía que la franquicia volvería a renovarse. Se anunció un nuevo proyecto animado conocido como Historias del Ocho, pensado para acercar nuevamente los personajes a las nuevas generaciones. La expectativa duró, desafortunadamente, muy poco. Cuando aparecieron las primeras imágenes promocionales, gran parte del público criticó la calidad de la animación y el estilo elegido para los personajes. Las reacciones fueron tan negativas que el proyecto desapareció prácticamente de inmediato. Desde luego, nunca llegó a estrenarse oficialmente. Los materiales promocionales fueron retirados y el estudio dejó de hacer referencias a la producción. Con el paso del tiempo, Historias del Ocho terminó convirtiéndose en uno de esos proyectos cancelados que apenas sobrevivieron gracias a algunos avances publicados en Internet. Pocas franquicias latinoamericanas generaron tantos productos no oficiales como El Chavo del Ocho. Muñecos, máscaras, figuras de vinilo, alcancías y juguetes comenzaron a aparecer en mercados de toda América Latina, incluso antes de que existieran líneas oficiales de merchandising. Según distintas versiones, el problema comenzó a finales de la década del 70. Chespirito había firmado acuerdos para fabricar juguetes oficiales inspirados en los personajes del programa. Sin embargo, algunos diseños habrían salido de las fábricas antes del lanzamiento comercial. Eso permitió que los fabricantes clandestinos produjeran copias prácticamente idénticas y que las vendieran a precios mucho más bajos. Cuando los productos oficiales finalmente llegaron al mercado, buena parte del público ya había comprado las versiones pirata. Paradójicamente,
esa enorme cantidad de imitaciones terminó formando parte de la identidad comercial del programa. En 1995, Roberto Gómez Bolaños publicó un libro titulado El diario del Chavo del Ocho. Allí, desarrolló una historia que nunca había sido contada en televisión. El libro revelaba aspectos del pasado del personaje mucho antes de llegar a la vecindad. Según ese relato, el Chavo había vivido en un orfanato donde sufría constantes malos tratos. Finalmente, decidió escapar y comenzó a sobrevivir en las calles. Durante ese periodo, conoció a otros niños en situación de abandono y presenció situaciones extremadamente duras para un personaje que siempre había estado asociado a la inocencia. Entre ellas, la muerte de uno de sus amigos más cercanos. También aparecía por primera vez Chente, un personaje mencionado ocasionalmente en la serie. El libro explicaba que no se trataba de un amigo imaginario, había existido realmente. Era un niño que compartía la vida en la calle con el Chavo hasta que enfermó gravemente y murió. Luego de su fallecimiento, el protagonista continuaba hablando como si estuviera presente junto a él. Muchos lectores interpretaron esas escenas como una representación del duelo infantil. Otros prefirieron verlas como uno de los elementos más misteriosos de toda la historia del personaje. Sea cual fuera la interpretación, el libro mostró un origen mucho más triste del que la serie había permitido imaginar. Aunque suele recordarse como una comedia completamente familiar, los primeros años de El Chavo del Ocho presentaban un humor algo diferente al que terminó consolidándose con el tiempo. Uno de los ejemplos más curiosos aparece en un episodio del año 1972, conocido entre los seguidores como Don Ramón Carpintero. Durante una escena, el personaje del señor Barriga recibe varios golpes accidentales con un martillo y termina mostrando pequeñas manchas de sangre en el rostro. La secuencia resulta llamativa porque prácticamente no existen otros momentos similares dentro del universo del programa. Con el paso de los años, muchos espectadores llegaron a creer que ese capítulo era un episodio perdido o que incluso era un episodio censurado. Sin embargo, la realidad es muchísimo más simple. El episodio siempre formó parte de la serie y únicamente dejó de emitirse con la misma frecuencia que el resto de los capítulos de la época. Así que te propongo que sigamos con el nivel 2. A medida que El Chavo del Ocho se convertía en uno de los programas más populares de toda América Latina, también comenzaban a aparecer historias que escapaban por completo de la ficción. Una de las historias más conocidas habla de un supuesto visitante que recorría los estudios de grabación sin autorización. Durante años comenzaron a difundirse imágenes en las que algunos fanáticos aseguraban haber descubierto personas escondidas detrás de los decorados o figuras observando discretamente desde los pasillos del foro. La explicación más razonable es bastante menos misteriosa. Tanto Roberto Gómez Bolaños como distintos integrantes del elenco contaron en diversas entrevistas que, debido al enorme éxito del programa, era habitual que empleados de Televisa e incluso visitantes lograran ingresar a los estudios para presenciar las grabaciones. Tanto es así que en varias oportunidades fue necesario interrumpir las escenas porque alguien aparecía accidentalmente detrás de las cámaras o permanecía demasiado cerca del set. Con el tiempo, esas casuales apariciones terminaron convirtiéndose para algunos espectadores en la historia del supuesto merodeador del foro. Entre los misterios más curiosos que rodean al universo del programa, aparece uno relacionado con un lugar que prácticamente nunca llegó a verse en pantalla: el departamento número 8. A lo largo de la serie se menciona en varias oportunidades que el Chavo vive en ese departamento gracias a una anciana que le permitió quedarse en ese lugar. Sin embargo, los espectadores jamás ingresan a ese departamento, ni siquiera llegan a conocer el interior. La única excepción aparece de manera indirecta
en el antiguo sketch de Los Caquitos, donde, observando cuidadosamente el fondo del escenario, puede distinguirse por unos segundos la puerta identificada con ese número. Ese pequeñísimo detalle alimentó durante años innumerables teorías entre los seguidores, quienes intentaban reconstruir la distribución completa de la vecindad, utilizando fotografías, planos del estudio y los elementos mostrados por la serie. No todas las modificaciones realizadas por Roberto Gómez Bolaños respondían a cuestiones narrativas. Algunas fueron consecuencia directa de las reacciones del público. Eso ocurrió con uno de los personajes secundarios más recordados, la Popis. Cuando apareció por primera vez en 1974, el personaje hablaba con una pronunciada voz gangosa que constituía el rasgo humorístico principal de sus intervenciones. Poco después de emitirse aquel episodio, Roberto Gómez Bolaños recibió una carta enviada por el padre de una niña que padecía esa misma condición. En ella, explicaba que otros compañeros habían comenzado a burlarse de su hija, comparándola constantemente con la Popis. Según contaría años más tarde el propio Chespirito, aquella carta lo impactó profundamente. Consideró que el personaje podía estar provocando un daño que él jamás había pretendido generar y decidió eliminar ese rasgo de manera definitiva. Cuando la Popis volvió a aparecer tiempo después, conservaba exactamente la misma personalidad, pero hablaba con absoluta normalidad. Cuando comenzó la producción de El Chavo animado, uno de los personajes cuya ausencia más llamó la atención fue la Chilindrina. Sin embargo, durante el desarrollo inicial del proyecto, la intención era que formara parte del elenco desde el primer momento. Incluso, llegó a realizarse un diseño oficial del personaje que fue presentado a María Antonieta de las Nieves para conocer su opinión. Todo indicaba que la Chilindrina volvería a compartir pantalla con el resto de la vecindad, aunque esta vez en formato animado. Con el paso de las negociaciones, la situación cambió. Las diferencias entre las partes impidieron alcanzar un acuerdo y el personaje quedó completamente fuera de la serie. Desde entonces, comenzaron a circular distintos bocetos atribuidos a aquella primera versión de la Chilindrina. Sin embargo, hasta hoy, no existe una confirmación oficial sobre cuál era exactamente el diseño que iba a utilizarse antes de que el proyecto tomara otro rumbo. El éxito de la serie animada también dio lugar al desarrollo de varios videojuegos. Entre ellos, uno de los más recordados fue El Chavo Kart, un juego de carreras que reunía a los personajes de la vecindad en circuitos inspirados en distintos escenarios del universo Chespirito. Aunque la propuesta fue bien recibida por muchos seguidores, el lanzamiento estuvo acompañado por numerosos problemas técnicos. Algunos circuitos presentaban errores que impedían completar correctamente las carreras y en determinados casos, el juego podía bloquearse durante las pantallas de carga, obligando al jugador a reiniciar la partida. También existían inconvenientes relacionados con el sistema de desbloqueo de personajes. Muchos usuarios lograban completar el juego al 100%, pero al volver a iniciar la partida, descubrían que varios personajes continuaban estando inaccesibles a pesar del progreso que aparecía registrado. Como era habitual en aquella época, estos problemas nunca fueron corregidos mediante actualizaciones, por lo que esas fallas permanecieron presentes en todas las versiones distribuidas del juego. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de gran magnitud sacudió a la Ciudad de México y provocó una de las mayores tragedias de la historia reciente del país. Además de las miles de víctimas y los enormes daños materiales, el sismo también afectó instalaciones pertenecientes a Televisa, donde durante años se habían almacenado numerosas grabaciones de distintos programas. Con el paso del tiempo, comenzó a difundirse la versión de que parte del material original de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado se habría perdido durante aquel desastre. Aunque resulta difícil establecer con precisión qué archivos desaparecieron y cuáles no, la historia
continúa siendo una de las explicaciones más repetidas cuando se habla de episodios o grabaciones que nunca volvieron a aparecer. La tragedia también golpeó de manera personal a algunos integrantes del elenco. Por ejemplo, María Antonieta de las Nieves contó años después que uno de sus hermanos falleció como consecuencia del terremoto, convirtiendo aquel episodio en un recuerdo especialmente doloroso para la actriz. Las comparaciones entre Roberto Gómez Bolaños y Mario Moreno, Cantinflas, acompañaron durante décadas la carrera de ambos artistas. Sin embargo, existe una anécdota poco conocida que involucra directamente a Carlos Villagrán. Según relató el propio actor, durante un encuentro casual tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Cantinflas. Villagrán le expresó la admiración que sentía por su trabajo, esperando una respuesta cordial. Pero la sorpresa llegó cuando el histórico comediante le confesó que él también era admirador de su personaje. Según el recuerdo de Carlos Villagrán, Cantinflas le aseguró que disfrutaba especialmente a Kiko y que seguía con interés sus apariciones en el programa. Con el paso de los años, esa conversación se convirtió en una de las anécdotas favoritas del actor y en una curiosa muestra del respeto que existía entre las dos figuras más importantes de la comedia mexicana. Entre los seguidores del programa existe desde hace años una interpretación que intenta dar un significado distinto a una de las escenas más repetidas de la serie. Cada vez que el profesor Girafales visitaba la casa de Doña Florinda, recibía la clásica invitación para tomar una taza de café. Mientras ambos permanecían conversando, Kiko era enviado a jugar lejos de ellos. A partir de esa rutina, comenzaron a surgir teorías que sostenían que la expresión «tomar una tacita de café» escondía en realidad una insinuación dirigida al público adulto. No existe ninguna declaración de Roberto Gómez Bolaños ni de los actores que pueda confirmar esta interpretación. Aún así, la teoría continúa circulando entre los seguidores del programa y forma parte de numerosas lecturas que los fanáticos han construido alrededor de escenas que originalmente fueron concebidas como simples recursos humorísticos. Durante la década del 90 comenzó a ganar notoriedad en Brasil un personaje que afirmaba ser el verdadero Kiko. Su nombre era Roberto Vázquez y realizaba espectáculos interpretando al popular personaje creado por Carlos Villagrán. Con el paso del tiempo, sus presentaciones comenzaron a generar confusión entre parte del público. En distintas entrevistas, llegó incluso a presentarse como el auténtico creador del personaje y a atribuirse méritos relacionados con la producción original del programa. La situación llamó la atención porque muchas personas llegaron a creer sus afirmaciones, pese a que Carlos Villagrán continúa desarrollando su propia carrera artística. El episodio terminó convirtiéndose en una de las imitaciones más polémicas vinculadas al universo del Chavo del Ocho. Interpretar a la Chilindrina implicaba que María Antonieta de las Nieves representara durante años a una niña mucho menor que su edad real. Para mantener esa apariencia, la actriz explicó en distintas oportunidades que debía vendar fuertemente su pecho antes de cada grabación con el objetivo de ocultar sus curvas. Ese procedimiento se repitió durante años y, según su propio testimonio, terminó provocándole importantes problemas de salud. María Antonieta relató que llegó a desarrollar tumores que debieron ser intervenidos quirúrgicamente y que, por momentos, existió el temor de que pudieran derivar en un cuadro mucho más grave. Con el tiempo, la actriz convirtió esa experiencia en una de las consecuencias menos conocidas del esfuerzo físico que implicaba interpretar al personaje durante tantos años. Pero si hablamos de las teorías que surgieron alrededor del programa, una de las más conocidas involucra al personaje de Doña Clotilde, llamada la Bruja del 71. Dentro de la serie original, el apodo siempre funcionó como un recurso humorístico. Los niños de la vecindad la imaginaban como una auténtica bruja, y esa idea
daba origen a distintos malos entendidos, aunque finalmente el espectador descubría que todo ocurría únicamente en la imaginación de los personajes. Sin embargo, esta situación cambió en El Chavo Animado. En el episodio inspirado en la historia de la Casa de la Bruja del 71, los niños vuelven a ingresar a la vivienda convencidos de que allí ocurren cosas extrañas. Al finalizar el capítulo, Doña Clotilde les entrega unas paletas, tal como sucedía en la versión clásica. La diferencia aparece segundos después, cuando los niños las consumen y terminan transformados en sapos. Esa escena dio origen a una interpretación muy particular entre los seguidores de la serie. Mientras que en el programa original todo terminaba teniendo una explicación lógica, en la versión animada se dejaba abierta la posibilidad de que la bruja del 71 realmente poseyera poderes sobrenaturales. Desde entonces, muchos consideran que, al menos dentro del universo del dibujo animado, el personaje dejó de ser simplemente una mujer excéntrica para convertirse en una auténtica bruja. En el año 2000 se organizó uno de los homenajes más importantes dedicados a Roberto Gómez Bolaños. La producción reunió a gran parte de las figuras que habían acompañado al actor durante décadas y buscaba celebrar el enorme legado que había construido en la televisión. Sin embargo, detrás de aquella celebración ocurrió un hecho profundamente doloroso. Mientras avanzaban los preparativos del evento, Horacio Gómez Bolaños, hermano de Roberto y actor que interpretó a Godínez en El Chavo del Ocho, sufrió un infarto y falleció. La noticia afectó profundamente a Roberto Gómez Bolaños, quien llegó a plantear la posibilidad de suspender el homenaje debido al difícil momento que atravesaba su familia. Sin embargo, la organización del evento ya se encontraba demasiado avanzada y la decisión fue continuar con la ceremonia. Quienes observan atentamente las imágenes de aquella transmisión suelen notar el estado emocional de Chespirito durante distintos pasajes del homenaje. Detrás del reconocimiento del público y de la celebración por su trayectoria, el escritor atravesaba uno de los momentos más duros de su vida personal. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer en internet numerosas teorías sobre supuestos mensajes ocultos dentro de los escenarios utilizados por El Chavo del Ocho y los demás programas de Roberto Gómez Bolaños. Algunas de esas interpretaciones señalaban carteles, grafitis o símbolos que podían verse fugazmente en el fondo en determinadas escenas. Entre los ejemplos más citados aparece un episodio de 1976 relacionado con un partido de fútbol americano, donde algunos espectadores identificaron un símbolo pintado sobre una pared que les recordaba a la esvástica utilizada por el régimen nazi. La explicación, sin embargo, resulta mucho menos misteriosa. Roberto Gómez Bolaños había manifestado en distintas oportunidades su interés por la historia universal y especialmente por la Segunda Guerra Mundial, un acontecimiento que vivió durante su juventud y que lo marcó profundamente. Por ese motivo, en algunos decorados aparecían referencias históricas, carteles o elementos propios de la época que servían únicamente como parte de la ambientación. Con el paso de los años, muchos de esos detalles fueron sacados de contexto y terminaron alimentando teorías sobre mensajes subliminales que nunca fueron confirmados. Algo similar ocurrió con distintos anuncios y afiches visibles en los escenarios. Mientras que algunos fanáticos les atribuyeron significados ocultos, en la mayoría de los casos, simplemente se trataba de publicidad de películas, espectáculos o eventos que existían en México durante aquellos años. También existe un detalle que pocos espectadores advirtieron durante las emisiones originales del programa y que comenzó a comentarse recién muchos años después, cuando los capítulos pudieron revisarse cuadro por cuadro. En algunas escenas puede verse claramente que el profesor Girafales lleva un anillo en el dedo anular de la mano izquierda, precisamente el lugar donde habitualmente se utiliza la alianza matrimonial.
El detalle llamó la atención porque dentro de la historia del programa, el personaje mantenía un evidente interés romántico por doña Florinda, lo que llevó a algunos seguidores a preguntarse si el profesor estaba casado con otra mujer. No existe ninguna explicación dentro del universo de la serie. La respuesta más aceptada es también la más sencilla. Rubén Aguirre, el actor que interpretaba al profesor Girafales, estaba casado en la vida real y durante algunas sesiones fotográficas y en determinadas grabaciones simplemente olvidó quitarse el anillo. El error terminó quedando registrado en pantalla y décadas más tarde dio origen a una de las curiosidades más comentadas por los fanáticos del programa. Cuando El Chavo del Ocho alcanzó su nivel máximo de popularidad, muchos imaginaron que el siguiente paso sería llevar la historia al cine. La idea comenzó a discutirse a finales de la década del 70 y varios productores consideraban que una película protagonizada por los personajes de la vecindad iba a tener un éxito asegurado. Sin embargo, Roberto Gómez Bolaños nunca estuvo completamente convencido de hacer una película. Según explicó en distintas oportunidades, consideraba que el formato cinematográfico no se adaptaba a la esencia del programa. Creía que resultaría difícil sostener durante más de una hora las situaciones cotidianas que funcionaban perfectamente en episodios de televisión mucho más breves. A esa preocupación se sumaba también otra cuestión mucho más personal. Chespirito confesó que la pantalla de cine mostraba con demasiada claridad el rostro de los actores y que esa idea le incomodaba profundamente, ya que sentía que el público podría apreciar detalles físicos que pasaban inadvertidos en televisión. Con el paso del tiempo recibió distintas propuestas para realizar una película del Chavo, pero siempre rechazó el proyecto. Incluso, según diversas versiones, el propio Pelé llegó a proponerle protagonizar una producción junto al personaje durante los años en que la serie era un fenómeno en Brasil. Roberto Gómez Bolaños volvió a negarse. Consideraba que ya tenía demasiada edad para seguir interpretando a un niño y comenzaba a pensar que había llegado el momento de despedirse del personaje. Así, una de las películas más esperadas por millones de espectadores terminó convirtiéndose en uno de los grandes proyectos que nunca llegaron a concretarse. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte y darle like a este video porque la próxima entrega de GB Documentales será la parte del iceberg más caótica y oscura de la historia del Chavo del Ocho. No te la pierdas.